Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de Cerebros Políticos. Es como siempre para mí, todo el equipo de Cerebros Políticos, un verdadero placer compartir con todos ustedes. Los invitamos, como siempre, a que formen parte de nuestras redes sociales virtuales, particularmente YouTube, Instagram también, somos muy activos ahí. Y en YouTube, por favor, a ver si se suscriben y le dan a la campanita para que les llegue el contenido de primera mano. La verdad que nos enorgullece siempre que una persona joven, aunque la juventud no es un valor en sí mismo, sino que va y viene, sino la capacidad de estos nuevos servidores públicos y políticos comprometidos con la República Dominicana son una verdadera inspiración. Y si algo podemos hacer para impulsar estas carreras y que ellos hagan el bien donde quiera que lo puedan hacer, pues muy bienvenido será para nosotros. Así que es un honor y es un placer para mí particularmente saludar a mi buen amigo, el actual director de RD Vial, con quien hablaremos muchos de estos temas en este podcast, en esta conversación. Hostos Rizik Lugo, bienvenido a Cerebros Políticos por fin. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad que un gran honor venir a acompañar en este espacio de diálogo de Cerebros Políticos, el cual estaba pendiente desde hace unos meses, incluso desde que estaba en nuestra anterior posición en el BCIE. Y hoy nos dan ustedes la oportunidad de venir a exponer acá ciertas ideas y debates que sin lugar a dudas contribuyen mucho al desarrollo de nuestro país y de nuestras generaciones. Bienvenido, Hostos. ¿Qué edad tenías cuando salió el decreto del presidente Luis Abinader poniéndote como director del Banco Centroamericano de Integración Económica? Mira, yo tenía 24 años de edad, eso fue en el año 2020. 2020, septiembre. Ajá. Esa función, el gobierno te postula al organismo multilateral y eso va luego a votación de diferentes países, a nivel regional en este caso. Y a esa edad de los 24 años, casi con los 25, fui electo director titular por República Dominicana en el board de directores del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahora es fácil decirlo, pero otra cosa es haberlo logrado. Miles de millones de dólares, o miles de millones, sí, de dólares en proyectos importantes para la República Dominicana. Recuerdo que cada cierto tiempo anunciabas a través de la prensa proyectos emblemáticos. Sí. ¿Sentiste la presión de al ser joven, quizás esa noche te miraste al espejo y dijiste, tengo 24 años, estoy asumiendo una posición que maneja millones de dólares, una posición que no solamente el gobierno ha postulado, sino que ha obtenido el favor de varios países para esa posición? ¿Sentiste esa presión de que el ser joven te dejaba un margen mínimo para no meter la pata? Mira, no presión, pero sí el compromiso de quedar bien con mi país, con mi familia, con la confianza del presidente Luis Abinader. Y cómo no, es una tarea o un reto que te da la oportunidad de hacerlo bien o de no hacerlo. Claro. Entonces, lógicamente, ahí el compromiso era mayor. Y la verdad que al día de hoy, luego de 4 años y medio de haber asumido esa posición, me siento con la satisfacción y con el deber, ¿verdad?, de salir de allí con grandes logros, con grandes resultados, con grandes proyectos de éxito, no solamente en la República Dominicana, sino en toda la región de Centroamérica y en diferentes países de todo el mundo, porque al final este banco es conformado por 15 países, República Dominicana, Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y otros países extrarregionales como lo son, por ejemplo, Corea, México, Argentina, Colombia, España. Salir de allí con relacionarnos con esos países, lograr en conjunto proyectos importantes que de una manera u otra benefician e impactan en el desarrollo de nuestros países, te da mucha satisfacción del deber cumplido. Y en República Dominicana, por ejemplo, de poder apoyar a terminar proyectos importantes, ¿verdad?, como por ejemplo la presa de Monte Grande y otros proyectos de infraestructura, y también iniciar grandes proyectos con respaldo del BCIE, en ese momento, como lo es el metro de los Alcarrizos, el kilómetro 9 de los Alcarrizos, pues sí, la verdad que eso sí fueron parte de esos resultados tangibles que logramos a una corta edad en ese importante organismo internacional que definitivamente fuimos el director más joven de toda la historia en sus 64 años de fundado. Ese banco se fundó en el año 1960 y tantos.
Yo dudo que por el momento tengamos a una persona tan joven y con tan buenos resultados. Hostos, además de esa posición, fuiste subdirector de comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno. Tienes una maravillosa familia, una hermosa familia. Nadie te y tienes varias, y 2 maestrías, si tengo 3 maestrías, imagínate. Nadie te agarraba de repente y dice, espérate, porque que este muchacho es muy precoz, te va volando y sin haber aprendido a caminar. Como esa resistencia propia de las generaciones más longevas de que no es posible o que es extraño o chocante que una persona tan joven tenga tanto éxito de manera sucesiva. Siempre fui muy extrovertido, con ganas de emprender, de superarme, ¿verdad? Y de superar esos retos que la misma familia y sociedad te ponen. Y desde muy corta edad, cuando terminé el colegio y luego la universidad, en medio también de experiencia laboral y política, dije, no, yo tengo que seguir formándome, estudiando, capacitándome en diferentes ambientes en donde sé que me puedo desarrollar. Tan pronto termino aquí, por ejemplo, UNIBE, inicié en GW, luego de GW, pues entonces ahí inicio... Ahí en Washington. Sí, en George Washington University, Gobernanza y Comunicación Política, 2 años. Luego de esa maestría, pues entonces inicio en el BESIA. También en ese periodo, la gente quizá algunos no lo sepan, pero nosotros en el año 2019 teníamos la aspiración, ¿verdad?, de lograr una diputación en María Trinidad Sánchez. Ah, mira. Pero esa aspiración no fue posible porque me faltaban para tener los 25 años de edad en agosto del 2020, unos 25 días. Por eso entonces cuando en el 2019 salimos de esa campaña y que al final sirvió de muchísima experiencia, luego de la victoria como vicepresidente allá municipal, antes de la subdirección en el PRM de comunicaciones, nosotros fuimos electos en la primera convención que se celebró del PRM a nivel de estructura interna en el año 2018, con 22 años. El primer vicepresidente del municipio de Nagua, el más votado, recuerdo ya, jovencito. Y luego de ahí entonces inició esa aspiración de poder lograr alguna posición electiva en nuestra provincia. Y bueno, en fin, luego de terminar la universidad, seguimos formándonos, terminamos la maestría en GW. Luego inicié en el BESIA y tan pronto inicié una maestría en finanzas y banca, luego un desarrollo de proyectos en Oxford y hemos seguido ahí formándonos, ¿verdad? Y ahora nos ha tocado entonces estar frente a una institución que maneja vías, carreteras, desarrollo de infraestructura, pero que nos va a servir mucho la experiencia que adquirimos en el BCIE, en donde trabajamos con movilidad, agua, infraestructura vial, desarrollo. O sea, es un sinnúmero de experiencias que sin lugar a duda todo eso aportó a mi carrera profesional y personal bastante. Hostos, hablando de RD Vial, si tuviéramos que explicárselo a una persona que acaba de llegar a la República Dominicana y va a la carretera y ve estos vehículos con el logotipo, el logo de RD Vial o va pasando por el peaje, básicamente en una idea central, ¿qué es RD Vial y cuál es su misión más fundamental? RD Vial es un fondo, un fideicomiso, que se crea para poder administrar los recursos que se recaudan de manera diaria en los peajes del país. Estos recursos que antes iban a una cuenta única del Tesoro y que se recaudaban en mayor parte en efectivo, a partir del 2013 se crea este fideicomiso y hoy es el fideicomiso. Primero, el primer fideicomiso público que se crea en República Dominicana. Segundo, el primer fideicomiso que mayor capacidad de ingreso tiene proveniente de los peajes del país. ¿Qué se hace con estos recursos? Operación de los peajes, administración y mantenimiento de las vías y ampliación de la red vial principal de la República Dominicana. Con estos recursos, a través del Ministerio de Obras Públicas y de nuestra institución, se financian nuevas obras, se amplían obras existentes y se destinan recursos para poder mejorar y mantener las vías de nuestro país. Y a la vez modernizar el sistema de peajes de la República Dominicana. A esto tú le añades el componente, que es un componente pionero, se podría decir en la región, que es el capítulo de asistencia vial. Que es un capítulo que está funcionando, que estamos trabajando en fortalecerlo y mejorarlo, y que sin lugar a dudas es un capítulo ejemplar para toda la región que no cuentan con esas asistencias
en las vías troncales principales del país de manera gratuita. Hostos, con relación al famoso peaje de la Duarte, porque había mucha polémica porque se hablaba al principio de que me están aumentando el peaje, de que esto me hablaron de nivelación, pero entonces que también es doble vía. ¿Cómo asumiste esa primera, vamos a decir, ni siquiera todavía no se ha convertido en una, para mí no se convirtió en una crisis de envergadura mayor a lo que podía proyectarse? Se manejó de manera adecuada a mi entender, en ese sentido, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿No se informó a la población, o la población quizás no sintió que se le estaba informando debidamente que iba a haber una adecuación de la tarifa y que ahora es vía ida y vuelta? ¿Cómo manejaste esa situación? Mira, primero es nuestro segundo peaje que ponemos en operación, porque tan pronto entramos al fideicomiso, en febrero mediado se aperturó la ampliación de la avenida ecológica, la cual fue financiada con recursos proveniente de Red Vial, de los peajes del país, y la cual cuenta con una estación de peaje. Este tema de la autopista Duarte, sin lugar a dudas, la autopista más importante del país, con mayor cantidad de flujo diario de tráfico. Estamos hablando de 150,000 a 200,000 vehículos diarios. En su momento, cuando se anunció la nivelación y la construcción de esta estación, siempre se había comunicado de que iba a ser en doble sentido. Incluso en su construcción se veía. Sin embargo, era necesario comunicarlo y por eso nosotros, junto a Andrés Van der Horst, de Fiduciarias Reservas, hicimos un comunicado de prensa y anunciamos al país que en unos días iba a ser puesto en marcha esta estación de peaje, el cual es el más amplio del país, cuenta con 22 carriles, 11 en un sentido y 11 en otro. El más amplio, el más moderno y sin lugar a dudas el más eficiente. ¿Y por qué ese doble sentido que la gente ha preguntado? ¿O a dónde va destinado esos recursos? A la mayor intervención que se ha hecho en la autopista Duarte desde su construcción. Más de 10,000 millones de pesos se han destinado a esa autopista, en el mejoramiento de vías, en su mantenimiento, en su ampliación y en el cierre de los retornos ilegales, que son la mayor causa de accidentes que te generan en la autopista Duarte. ¿A dónde se van a seguir invirtiendo los recursos que se recaudan en los peajes de la autopista Duarte? En más obras para la autopista Duarte. Dentro de ellos, y perdón que te interrumpa, dentro de ellos se van a construir 3 grandes elevados que te van a llevar desde la ciudad de Santo Domingo hasta Santiago de manera expresa, sin tomar un solo semáforo. Y esas son de las obras que se van a porque ahora todavía hay que aguantarse para el semáforo para poder salir de la ciudad. Hay 3 semáforos que todavía se te quedan ahí en el medio para salir de la ciudad y nosotros estamos trabajando desde hace unos años con apoyo del BCI en su momento y ahora con RD Vial para financiar y construir esos 3 desniveles que te van a llevar expreso Santo Domingo a Santiago. Y para eso tú requieres inversión y esa inversión sale de algún lugar y para eso están los peajes. Y la gente dice, mira, yo estoy dispuesto a pagar el peaje, pero quiero ver inversión, quiero que se me retorne ese pago que hago en el impuesto del peaje en mejor calidad de las vías, en mayor iluminación, en una buena asistencia vial, en mayor señalización, en tener las barras de seguridad en perfecto estado, en tener las vías limpias. Claro. Aquí, señores, una de las cosas que más me ha llamado la atención es la cantidad de basura que se bota en las carreteras del país y que mañana limpiamos una vía completa y que al otro día se forman vertederos improvisados. ¿De los propios conductores? De los propios conductores y de diferentes ayuntamientos que también lo hacen y que te eliminan sus desechos en cualquier parte de las vías y que sin lugar a dudas es de los mayores retos que tenemos en RD Vial y que estamos trabajando en ello para poder tener las vías también en perfecto estado y limpias y en condiciones para poder darle mayor seguridad al usuario. Pero todo esto tiene un costo. Sin lugar a dudas es un costo importante y para eso está, ¿verdad? El creado este fideicomiso. Y lo que la gente quiere es ver eso en resultados. Palparlo, claro. Y también en ver un servicio que se puedan sentir ellos orgullosos de transitar en su vía y pagar esos impuestos. Son impuestos, ¿verdad? Hostos, no quiero salirme de la autopista Duarte, que es la principal. Y aprovechando tu experiencia pasada también, o lo que has venido construyendo con respecto al metro. Sí. Se ha criticado mucho en los medios de comunicación, a veces sin conocimiento de causa, sobre la lentitud. Quizás, efectivamente, se han dado fechas que no han logrado ser cumplidas. Para mí, es una de las grandes falencias comunicacionales actuales, es que ¿para qué dar una fecha
para generar una falsa expectativa y luego uno queda al debe. Entonces, ¿en qué está realmente la situación de la ampliación de la línea del metro por la autopista Duarte? Porque evidentemente es una obra muy esperada, con un impacto importante. Sí, mira, sin lugar a dudas, esa es una de las obras más esperadas y más importantes en los Alcarrizos, ahí en la salida de la ciudad de Santo Domingo. Ya este año su obra civil estará concluida, está bien avanzada, en un 90 y tanto %. Sin embargo, ¿verdad? En nuestra experiencia del banco, recuerdo que siempre se hablaba mucho en el tema de los tiempos y es todo lo técnico que hay detrás y todos los estudios que lleva y todo el orden que tiene cada instalación de los temas electromecánicos, de los ticketing, de la señalización y demás interno en la estructura, que tiene su cronograma. Y que por más rapidez que uno quiera, lamentablemente se tiene que adaptar un cronograma para que cuando sea puesto en marcha esa línea de metro, que es las 2C, sea exitosa. Y segura. Y segura, ¿verdad? Que es lo importante. Y la inversión que conlleva construir una línea del metro es bien significativa. Aquí estamos hablando de una inversión que supera los $500 millones. Entonces, sin lugar a dudas, tiene un cronograma que debe respetarse y yo entiendo que luego de su puesta en marcha, esos resultados se van a traducir rápido ahí en la comunidad y en todo el entorno de Santo Domingo, pero debe estar ya funcionando el próximo año, finales de este año, porque sí la obra civil, como se ve desde lejos, está ya prácticamente concluida y entiendo que va a ser un proyecto de mucho éxito. Osos, independientemente de las acciones que hayas aplicado en Semana Santa, que es una época bastante sensible por la mayor circulación de vehicular dentro del país y que lamentablemente conlleva el aumento significativo de accidentes de tránsito y por ende de heridos y de fallecidos por accidentes de tránsito, ¿cuáles son las líneas maestras que estás aplicando con respecto a una mayor institucionalidad desde Red Vial para garantizar el orden? Ya había hablado de limpieza, pero me quiero concentrar un poquito más en el orden y la seguridad de las vías desde Red Vial. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Mira, en esta Semana Santa, por primera vez se llevó en marcha, en línea con el pacto que se acordó bajo decreto presidencial de seguridad vial en noviembre del año pasado, el patrullaje mixto. Esto contempla que las patrullas de la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas vayan acompañadas en un patrullaje mixto de agentes de la DGCET y de Intran. Esto para poder, primero, asistir a los que tengan algún tipo de accidente o a la avería en sus caminos, en las carreteras, pero segundo, para también poder fiscalizar y así evitar la mayor cantidad de accidentes posibles. En segundo orden, hemos incentivado en estos meses el uso del paso rápido para poder evitar esos cúmulos, ¿verdad? Esos tráficos que se generan en los peajes y así poder los usuarios, utilizar esos carriles expresos que hoy tenemos gran parte. Por ejemplo, en la autopista Duarte, la mitad de los carriles son carriles expresos para usuarios de paso rápido. Y por eso hemos incentivado su uso, hemos tratado de colocarlo en diferentes estaciones de combustible, farmacias, supermercados, en app. Por ejemplo, en Pedido Ya tú puedes comprar tu paso rápido, te llega a tu casa con un balance de $200, un costo de $250 para poder evitar esos tráficos que se generaban ahí en los peajes, que siguen generando, pero menor. Por eso tuviste que ya en Semana Santa hubo un tráfico mucho menor en las vías y en los carriles de las estaciones de peaje del país. Y en tercer elemento, el tema de la asistencia vial. Se ha hecho una inversión importante en mejorar la flotilla de la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas. Vamos a seguir invirtiendo en ella para poder aumentar su flotilla de ambulancias, de talleres móviles, de grúa que tenga a disposición de manera gratuita al servicio de todos los usuarios que paguen el impuesto del peaje en todas las vías troncales principales del país. Son acciones de manera concretas que se traducen en mejor condiciones o mejor calidad del servicio que te brinda una carretera cuando tú la tomas, al igual que las inversiones que vamos a hacer en los próximos meses de mejor señalización, de mejor iluminación en las vías y de mucha mejor limpieza, como hablamos hace un momento. Aunque se ha visto una reducción paulatina de personas que se van por el carril de pago, vamos a decir efectivo, y no usan el paso rápido, ¿esto se debe, a tu parecer,
a una desconfianza en la automatización del servicio. Han circulado informaciones de que hay supuestas extracciones irregulares de las cuentas de cada uno del Paso Rápido. ¿Es un tema de confianza, un tema de dejadez? ¿A qué tú lo puedes atribuir? Mira, primero debo decir que el Paso Rápido tiene muchísimas oportunidades de mejora. Es un dispositivo que funciona. Hoy tenemos en el 90% de los carriles de las estaciones de peaje del país antenas lectoras en buenas condiciones para poder dar buena lectura a la antena que está en el dispositivo del Paso Rápido, pero sí debemos aumentar su circulación y su comercialización y una campaña de educación para instalarlo, recargarlo y usarlo para que el usuario pueda seguir accediendo a este dispositivo. Claro. Hoy, te digo, rondamos un 52% de un 100% del uso de Pasos Rápidos en todos los peajes del país y la meta es poder llevarlo pronto a un 70%, un 80%. Mientras mejoramos su uso, mientras mejoramos la atención al usuario y el servicio tecnológico que es vital, pero a la vez mientras mejoramos y modernizamos el sistema de peaje en la República Dominicana. Que hay muchos retos, que hoy tenemos las mejores vías y las vías más modernas de toda la región de Latinoamérica, pero que tenemos que trabajar en tener el mejor sistema y el sistema más moderno de peajes en la República Dominicana. Entonces allí hay grandes oportunidades, estamos trabajándolo en conjunto un equipo de Red Vial y de diferentes asesores expertos en la materia y definitivamente debemos seguir promoviendo el uso del Paso Rápido y mejorar ese servicio que sin lugar a dudas tiene muchísima oportunidad de mejora y que estamos trabajando en ella. En vista de que es una preocupación tuya y ha sido una iniciativa de Red Vial de unir esfuerzos con la policía y DGCET para hacer ese patrullaje mixto y demás. Obviamente que el tema de la seguridad también pasa por un tema del comportamiento del conductor, que ya queda a criterio de cada quien. Esto no es de tu exclusiva competencia, pero sí me gustaría contar con tu opinión porque pasas mucho tiempo en las autopistas. Sí. Aprendiendo y también gestionando de la mejor manera posible. Te he podido ver, quien quiera buscar videos en RD Vial o en tus cuentas. Hemos estado en la calle en estos meses. En la calle completamente. Entonces, ¿qué te ha parecido esta resistencia a la implementación de esas cámaras de detección de la violación a las velocidades máximas permitidas? Y al mismo tiempo te pregunto, porque me parece que es justo decir que República Dominicana ha mejorado increíblemente las condiciones de sus autopistas, pero seguimos con esa falencia gravísima de ser uno de los países con la mayor cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. Mira, ¿te refieres a las antenas que DGCET colocó para...? Correcto. Eso es súper moderno. E incluso hay ya matrículas, o el marbete que se coloca en las ventanas del vehículo, que con una antena también te detecta. Lo detecta. Cuando vas a una velocidad no permitida. Entonces, esa medida se aplaude y lo importante es que se respete en la ley de tránsito. Ese tema del pacto que te comenté, en donde establece ese patrullaje mixto en las vías, tiene como coordinadora Intran, que también tiene varios retos por delante que se están llevando a cabo al liderazgo del Milton Morrison allí, tanto en la capital como a nivel nacional. ¿Cómo seguir disminuyendo los accidentes de tránsito, tanto a nivel urbano como interurbano, en las vías principales del país? Es aplicando la ley de tránsito. Y que los agentes de la DGCET sigan fiscalizando y que nosotros, y ahí me señalo también, los ciudadanos, respetemos la ley de tránsito de la República Dominicana. Porque cuando uno dominicano, incluyendo nosotros mismos, vamos a otros países, a Estados Unidos, pues ahí todos, ¿verdad? Es por el librito. Entonces aquí queremos venir. No, aquí tenemos también que comportarnos y respetar la ley que nos rige para poder disminuir ese gran cáncer que nos afecta hoy en la República Dominicana y que es prioridad para el gobierno disminuirlo. Claro que sí. Hostos, con 24 años asumiste en el Banco Centroamericano, con 29 RD Vial. No te ha tocado fácil, han sido momentos desafiantes, pero que hasta ahora has salido airoso. Y no lo has tomado como una presión, sino como una oportunidad de demostrar. Porque aunque la juventud te acompaña, en algún momento te dejará. En algunos te faltan todavía algunos años para que eso pase, pero sigues conquistando nuevos desafíos. ¿Qué está pasando por tu cabeza a nivel de 2028? No te pregunto a qué precandidato va a apoyar, nada de eso. Me refiero a ti. ¿Estás pensando, supongamos en el escenario
el escenario más probable es que el PRM retenga el poder, porque quien está en el partido, quien está en el gobierno siempre tiene la opción primera de hacerlo. Salvo catástrofe, que ojalá que nadie pueda siquiera desearlo para el país por su estabilidad y demás. Pero ¿qué está pasando por tu cabeza de cara al 2028? ¿Te ves más cerca de seguir sirviendo en el gobierno central o de quizás esa deuda que quizás quedó pendiente de ese intento al Congreso Nacional, donde hay leyes urgentes de atender, también pudiera ser una opción viable para ti? Mira, realmente mi enfoque es en el 2028 decir o enumerar los logros, así como te puedo describir ciertos logros que alcanzamos en estos 4 años y medio en el BCIE. Mi gran meta o mi objetivo principal en 4 años, o en 3 años y tanto, ¿verdad? Sí. Que nos queda en este segundo mandato del presidente Luis Abinader, a quien agradezco la confianza que ha depositado en nosotros y en otros jóvenes, hombres, mujeres, en su gobierno. Mi gran meta es en el 28 poder describir también, enumerar esos grandes objetivos o logros alcanzados bajo la dirección de RD Vial, que hay muchísimas cosas que podemos hacer y que vamos a hacer con la ayuda de Dios y con el apoyo del presidente y del pueblo. Pero una meta así política todavía no lo hemos analizado, ¿verdad? Creo que no ha llegado el momento de hacer ese análisis, esa ponderación y de tomar una decisión. No, creo que tengo tanto trabajo y tantos retos en RD Vial y también en el gobierno, el presidente Luis Abinader, porque me considero su colaborador, que ese momento entiendo que todavía no ha llegado. Llegará en algún momento de analizar cuál sería el próximo rumbo a seguir, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas creo que el rumbo más importante nuestro ahora es poder hacer un excelente trabajo aquí en esta importante institución y seguir acompañando al presidente Luis Abinader en culminar esta magnífica obra de gobierno y gestión de gobierno que ha iniciado en medio de muchísimas crisis, en medio de la pandemia del COVID-19, en medio de todos estos conflictos internacionales que se han ido superando en los años, pero que podemos tener resultados muy tangibles y que la República Dominicana hoy ha crecido y ha avanzado muchísimo luego de nosotros asumir el poder en el año 2020. Lo que más te ha hecho sentir orgulloso a la fecha, porque hay cosas que vienen por ahí que te harán sentir quizás más orgulloso o más satisfecho, pero a la fecha, como servidor público, ¿qué es lo que más satisfacción te ha traído? Poder con una decisión transformar vidas. Creo que eso fue siempre lo que perseguí al momento de iniciar en la vida pública. Decía, bueno, del sector privado puedo generar riquezas, puedo disfrutar mi vida, interesantísimo. Pero desde el servicio público puedo transformar vidas. Puedo con decisiones propias o con un trabajo personal o colectivo, en equipo o con ideas y visión, puedo construir país. Y esas son de las grandes satisfacciones que hoy puedo describir en el trayecto de estos años, que a pesar de mi corta edad, que son 29, puedo hoy describir muchas. Hostos, de verdad que como generación, te digo, nos sentimos orgullosos de ti. Gracias. Por lo que has logrado y lo que estamos seguros que vas a lograr, porque te preparaste para eso y trabajas cada día incansablemente, y yo soy testigo de eso, así que te felicito. Y lo único que te puedo decir es que sigas haciendo lo que estás haciendo. Sí, mi único problema es que soy un adicto al trabajo. Sí, imagínate. Sí. O sea, disfruto trabajar, disfruto pensar, sentarme en una mesa, diseñar. La verdad que soy muy de la planificación, y estas experiencias que he ido adquiriendo a través de diferentes posiciones públicas, ¿verdad? Y otras quizás no tan públicas, porque al final el BCIE era una posición pública porque trabajaba de la mano de los gobiernos, pero también era una posición multilateral o diplomática o privada, o sea, era un mix de todo, ¿verdad? Claro. Y lo que hemos ido adquiriendo allí, sin lugar a dudas, son experiencias que se van a traducir mucho en la buena gestión ahora en esta posición que sí es pública, que es RD Vial y que disfruto mucho. Disfruto mucho hacer, planificar y ver esas ideas, o que en su momento fueron ideas, convertirse en realidad.
Augusto, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y en algún otro momento, cuando volvamos a tener este diálogo en unos meses, hacerlo en alguna de las principales vías del país y allí poder describir todos los programas que vamos a comenzar a desarrollar en RD Vial, unos ya en ejecución, otros ya terminados y otros ya en proceso de inicio, para en los próximos meses decir o describir esos grandes logros que van a ser palpables ante la sociedad dominicana. Cuenta con eso. Gracias a ustedes. Encantado. Y a ustedes muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado tanto la conversación como nosotros. Y será hasta la próxima.